Buen día, doctores y doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Muy bien. Hoy vamos a hacer un repaso general a lo que ustedes han visto y me van a ayudar con algunas preguntas que les vamos a hacer. Entonces vamos a ir viendo esto ahorita. Muy bien. Entonces vamos a ir repasando algunos parámetros clínicos que nosotros habíamos visto el día de ayer. Muy bien. Entonces, habíamos visto que cuando nosotros vamos a hablar de un hueso, esto es lo más parecido a un hueso que puedo dibujar, nosotros vamos a ver que tenemos parámetros que nosotros vamos a indicar en el momento que nosotros vayamos viendo la descripción. Y la idea precisamente es que nosotros podamos identificar qué es lo que estamos haciendo para describir lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, nosotros recordemos por anatomía que los huesos tienen una epífisis proximal, una diáfisis y una metáfisis, ¿no? La metáfisis es la separación que existe en los niños, especialmente el cartílago asficiario, que separa la epífisis de la diáfisis. Tenemos una epífisis proximal y una epífisis distal para ubicarnos correctamente en la anatomía del hueso. Segundo, que nosotros esta diáfisis la vamos a dividir en 3 tercios, un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior para ubicar también dónde se encuentra el trazo de fractura y nos sea mucho más fácil si yo le digo a la doctora Jaslyn, tenemos un trazo transverso a nivel de la diáfisis media del húmero izquierdo. Pues ella se va a ir imaginando dónde es y qué tipo de trazo es. Cuando nosotros hablamos de las fracturas a nivel de la epífisis especialmente, nosotros tenemos una clasificación especial. Doctora Erika, ¿cómo se dividen las clasificaciones en la extremidad proximal o distal de los huesos en las epífisis? ¿Cómo nosotros vemos las fracturas? Disculpe, doctor, no lo puedo escuchar. Bueno, entonces, si no me escucha bien, diga antes, porque si les hago una pregunta, ya estamos complicados. Entonces, lo que le decía, doctora Jaslyn, ¿cómo se clasifican las fracturas en la epífisis de los huesos? Doctor, en la epífisis primeramente se puede clasificar si afecta la zona articular como intraarticular o extraarticular y también por el trazo fracturario. Muy bien. Entonces, para hacerlo fácil, nosotros vemos que esta zona es una zona muy irrigada, ya hemos hablado, que tiene nada de cortical. Entonces podemos clasificar en 3 tipos grandes, A, B y C. ¿Ok? Como dice su compañera, la A es una fractura que se encuentra en la metáfisis o en la epífisis, pero que no llega a tocar en ningún momento la articulación. ¿Ok? Entonces, estas son fracturas bastante buenas porque cuando nosotros las reparamos, estas fracturas, como tienen muy buena irrigación ahí, cicatrizan adecuadamente y bien. Entonces, nosotros no tenemos mayores problemas con eso. La tipo B es una articular parcial. Significa que en algún momento de algún trazo llega a tocar la fractura, la región articular. Y eso siempre compromete. Todas las articulaciones, si nosotros vemos, debemos repararlas de forma perfecta para que no quede ningún tipo de escalón. Porque si queda algún escalón, cuando contacte con el otro hueso, eso va a raspar el cartílago y va a erosionar el cartílago, se va a hacer una artrosis postraumática. Y la tipo C son aquellas intraarticulares complejas. Significa que en más de una zona el cartílago está afectado. Entonces, esa es la clasificación inicialmente que vamos a ver. ¿Alguna duda? Si hay alguna duda, doctores, pregunten. ¿Ok? Entonces, vamos a centrarnos también a nivel de la diáfisis. Ustedes han hablado muy bien de las fracturas diafisares por su forma. Entonces, vamos a tener nosotros las fracturas por su forma.
nosotros podemos tener fracturas longitudinales, siempre en relación al eje del hueso, ¿ok? Longitudinales, transversas, oblicuas cortas, significa que el ángulo no supera los 30 grados en relación al eje del hueso, fracturas con minuta, o sea, varios fragmentos. Podemos tener fracturas espiroideas, podemos tener fracturas oblicuas largas, o sea, mayor a 30 grados. Podemos tener fracturas con tercer fragmento o por mecanismo de flexión, a la de mariposa es lo más normal. Podemos tener fracturas abulsivas, significa que un segmento, un pedazo de tendón arrancado un hueso, podemos tener las fracturas por compresión, ¿ok? Entonces, más o menos ustedes tienen que ubicarse qué tipo de forma tiene su fractura y podemos encajarlas en estas. Hay veces en que no se puede encajar correctamente las fracturas. Hay algunas que son mixtas, pueden tener un trazo transverso y pueden tener un trazo espiroideo o algo así. Vamos a ir viendo porque tenemos algunos ejemplos de eso. Entonces, a veces no podemos encajar en esas zonas y tenemos que decir que es un patrón mixto. ¿Para qué nos sirve normalmente saber el tipo de trazo? Para identificar el mecanismo de acción. Hemos visto que el mecanismo de acción puede ser mecanismo directo o mecanismo indirecto. Habían dicho ustedes que el mecanismo directo es la fractura se produce en el sitio de impacto de la lesión. Ya han mostrado esa imagen del antebrazo. Entonces uno, para tratar de cubrirse de un palazo, se pone, para que no le llegue en la cara, pone el antebrazo y se fractura el cúbito, ¿no? Es un mecanismo directo. Y tenemos también fracturas con mecanismo indirecto. Entonces, normalmente, las longitudinales, las transversas, las oblicuas cortas y las con minuta pertenecen al mecanismo directo. ¿Okay? Las espiroideas, las oblicuas largas, las abulsivas, las compresivas o por flexión corresponden al mecanismo indirecto. Entonces, normalmente siempre es bueno que recuerden, tomen una foto para que se vayan ubicando en esta zona, para que nosotros podamos identificar el tipo de lesión que tiene y nos sea un poco más fácil. ¿Ok? Entonces, hemos visto la anatomía, podemos clasificarlas en metafisiarias o epifisiarias y tipo 1A, B o C, si es extraarticular, intraarticular parcial o intraarticular compleja. Dentro de la diáfisis nosotros tenemos normalmente este tipo de trazos, longitudinales, transversos, oblicuos cortos y con minuta que pertenecen normalmente, no siempre, al mecanismo directo. Y las espiroideas, oblicuas largas, las en cuña o ala de mariposa, las abulsivas o las compresivas al mecanismo indirecto. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ninguna. Excelente. Entonces ya tenemos dos clasificaciones. Una anatómica. Tenemos la clasificación también por su forma. Tenemos la clasificación por su mecanismo de producción. Vamos a tener también por su desplazamiento. Creo que su compañero es el que ha expuesto el desplazamiento y lo ha hecho bastante bien. Entonces, nosotros podemos tener un trazo de fractura en una... primero, vamos a ver que este es el hueso. Los huesos normalmente tienen una cortical y tienen dos corticales. Puede ser que se dañe una sola cortical, entonces va a ser una fractura unicortical. O si se daña las dos corticales, va a ser una fractura bicortical, las dos corticales, ¿no? Normalmente eso sucede bastante en los niños, donde se lesiona la parte por inflexión y esto se convierte en una fractura en tallo verde o una fractura en rodete, que hace como un chichón en el hueso, en el periósteo en realidad, y no logra romper. Pero normalmente eso es lo que sucede. También las fracturas incompletas, mal llamadas fisuras, también se producen en los adultos. Esto sucede mucho en las costillas, por ejemplo, o en las tibias. Una patada que le den logra romper solo una cortical. Entonces, tenemos que sacar las
que las fracturas pueden ser unicorticales o bicorticales. Y esto se llama foco fracturario. Este es el foco fracturario, ¿ok? Nosotros podemos tener dos focos fracturarios. ¿Qué significa eso? Que puede tener una fractura, dos focos fracturarios. Eso se llama una fractura bifocal. O también llamada, pero no muy aceptada, es una fractura doble. Una fractura doble es aquella que afecta dos fracturas en un mismo hueso, ¿ok? Por ejemplo, cuando se rompe la tibia y se rompe el peroné, eso no es una fractura doble, es una fractura de pierna, ¿ya? Porque para que sea doble, tiene que ser la fractura en el mismo hueso, o una fractura bifocal en el mismo hueso. Nos podemos tener una fractura bifocal y bicortical, ¿ok? O podemos tener una fractura bifocal tricortical, solo una de las corticales se ha roto en una de las fracturas, ¿ok? ¿Se entiende eso? Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos, debemos decir es una fractura bifocal o monofocal, bifocal, tricortical o corticales completas. Muy bien, entonces eso respecto a la estructura del hueso. En relación al desplazamiento, nosotros vamos a tener que podemos tener fracturas que no se desplazan absolutamente nada, ¿ok? Entonces, tenemos una fractura. Si es menos de 2 milímetros, como habíamos visto en la clase teórica, se llama fractura no desplazada. Es una fractura no desplazada. Mayor a 2 milímetros, se llama fractura desplazada en cualquier segmento. ¿Ok? Entonces, podemos tener una fractura no desplazada, podemos tener una fractura desplazada de 2 milímetros, pero que mantiene el mismo eje. Fíjense, no desvía el mismo eje. O podemos tener un trazo de fractura que desvía el eje. Fíjense. No, primero. Esta es una fractura desplazada. Mayor de 2 milímetros, pero sigue manteniendo el mismo eje. Una fractura desplazada más de 2 milímetros, pero que no mantiene el mismo eje. ¿Ok? Podemos también tener fracturas anguladas. Y esto puede ser en varo o en valgo. Podemos tener una fractura en varo, podemos tener un valgo. Varo siempre es en forma de paréntesis. Y varo siempre es como los signos de mayor y menor. Entonces, siempre van apuntando, el varo siempre apunta hacia adentro y el valgo, la parte mayor, se dirige hacia afuera. ¿Ok? Entonces, dependiendo el eje del cuerpo, siempre, o el eje del hueso, siempre fíjense en el eje del hueso. Entonces, hemos dicho, podemos tener una fractura más de 2 milímetros, no desplazada, pero que mantiene el mismo eje. Aquellas que no son, son desplazadas, pero no mantienen el mismo eje. Aquellas que son anguladas, que pueden ser en varo o en valgo. Podemos tener una fractura que sea impactada, significa que el mismo hueso se ha introducido dentro del mismo hueso. Entonces, esas se llaman fracturas impactadas. Podemos tener fracturas también que sean cabalgadas. El segmento, buenos días, el segmento distal ha cabalgado al segmento proximal. ¿Okay? Pero dentro de esta también tenemos una variedad, la decalada. ¿Qué significa una fractura decalada? Que aparte de montarse en el extremo proximal, ha rotado este segmento distal. ¿Ok? Entonces ha logrado rotar. Entonces tenemos fracturas desplazadas, no desplazadas, desplazadas que mantienen el mismo eje, las que no mantienen el mismo eje, las que son anguladas, las que son impactadas, las que son cabalgadas y las que son decaladas. ¿Alguna duda hasta ahí? Excelente, brillantes, doctores. Muy bien, entonces ya tenemos esas clasificaciones. Muy bien, vamos a seguir con otra parte importante donde nosotros vamos a identificar las fracturas por su habitualidad. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos dos tipos de fracturas. Las fracturas de tipo traumáticas o habituales, también llamadas, son aquellas que el hueso está netamente sano y ha recibido un trauma que ha logrado romper la dureza del hueso y ha provocado una fractura.
y las fracturas patológicas, que son aquellas que el hueso previamente ya estaba enfermo, ¿m? Tenía algún tipo de lesión y un mecanismo muy leve ha logrado que se rompa el hueso. Dentro de las habituales son todas las traumáticas, ¿no? Y dentro de las patológicas, de las fracturas patológicas, nosotros tenemos tres grandes grupos. En realidad podrían ser cuatro. Las fracturas tumorales, las fracturas carenciales, como ha mencionado ayer su compañera, las fracturas carenciales o metabólicas también llamadas, las infecciosas y las fracturas por estrés. ¿Ya? Entonces, las fracturas patológicas, tumorales, nosotros vamos a dividir a su vez en dos segmentos. Las benignas y las malignas. Tenemos las fracturas benignas, cualquier alteración en el hueso que no va a comprometer netamente la vida del paciente. Pueden ser quistes, pueden ser quistes aneurismáticos, pueden ser encondromas, pueden ser, qué sé yo, lipomas del hueso, que van a afectar la estructura y que van a debilitar la estructura del hueso y se pueden fracturar, pero que normalmente no comprometen la vida del paciente. Una vez que nosotros resecamos, estabilizamos, el paciente no corre riesgo su vida. ¿Ok? Las fracturas que se dan por el segundo grupo, que son las malignas, esas sí nos traen mayor complicación, porque esas sí pueden afectar la vida del paciente, dependiendo qué tipo de tumor nosotros encontramos. Y esas también se dividen en dos: primarias y secundarias. Las primarias significa que el tumor ha nacido del mismo hueso, ¿ok? El tumor, el cáncer, se ha originado netamente en el mismo hueso. Podemos tener un condrosarcoma, podemos tener un osteosarcoma, podemos tener un sarcoma de Ewing, podemos tener un adamantinoma. Entonces, tumores que han nacido en el hueso y que lo hacen potencialmente más débil, van a fracturar el hueso si hay una fuerza externa y además pueden comprometer la vida del paciente. Es más, el osteosarcoma, cuando lleguen las partes de tumores, en las trazas históricas, van a darse cuenta que es el peor tumor que nosotros tenemos en traumatología, porque tiene una sobrevida muy baja a 5 años. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. ¿Y a qué se refieren los tumores secundarios? A las metástasis, a una siembra de un tumor primario que se ha originado en otra parte. Puede originarse, como en las mujeres, en el cervix uterino, que es el primer cáncer que afecta a las mujeres en Bolivia, el cáncer de mama, el cáncer de próstata en los varones, el cáncer de pulmón, que es en ambos, el cáncer de estómago también, que es muy frecuente en nuestro medio. Entonces van a sembrar y van a afectar el hueso y eso se llama una metástasis y eso se puede fracturar. Y normalmente cuando hay metástasis significa que el tumor está ya sembrado en otra parte. Entonces, probablemente tengamos que estabilizar el brazo para que el paciente no sienta dolor, pero eso no va a cambiar el pronóstico malo que tenga con relación a su otro tumor. ¿Ok? Entonces, las fracturas tumorales. ¿Alguna duda? Muy bien. Las fracturas por carenciales o metabólicas son aquellas que se producen por alguna alteración a nivel de la mineralización del hueso. Como ya hemos dicho, pueden ser primarias también, o pueden ser secundarias. Las primarias, también llamadas idiopáticas, son aquellas que todo el mundo va a tener. Todo el mundo va a llegar a ser viejo, nos vamos poniendo viejos cada vez más, y el hueso se va debilitando y ante una pequeña noxa, ante una pequeña golpe, se va a fracturar. Eso es por una pérdida de una masa cálcica normal para la edad. Pacientes arriba de los 50 años en las mujeres y 60 años en los varones empiezan a perder masa cálcica y eso va debilitando el hueso. Eso hace que se pueda fracturar con mayor frecuencia. Ayer habíamos dicho que los lugares mayores de mayor frecuencia son el radio distal, el húmero proximal y la cadera. Son los sitios de elección de estos tipos de fracturas. ¿Cuáles son las secundarias?
cualquier afectación que no sea idiopática, o sea, que no sea por la vejez. ¿Quiere decir eso? Pacientes que han sufrido fracturas traumáticas y han consolidado inadecuadamente, fracturas que han dado lesiones articulares y eso ha originado una artrosis secundaria. Pueden ser también por alteraciones a nivel de la tiroides y la paratiroides que no generan adecuadamente la hormona para que el calcio y el metabolismo del calcio se afecten. Pero también puede ser a la ingesta de medicamentos. ¿Cómo es eso? Hay medicamentos en pacientes que son artríticos, artritis reumatoidea, que empiezan a tomar mucho corticoide y el corticoide tiene un efecto deleterio en la formación del hueso. Entonces provoca una osteoporosis medicamentosa. O al revés, como ayer han visto en los bifosfonatos, los bifosfonatos también hacen que el hueso se endure más, pero se endura muchísimo cuando no tenemos el cuidado de tomarlo adecuadamente y pierde la fragilidad y también se fractura con facilidad. ¿Ok? Entonces tenemos estos grupos que pueden ser primarios o secundarios. Tenemos las infecciones que pueden ser las osteomielitis, que son las infecciones a nivel del hueso de causa bacteriana, que es muy frecuente en nuestro medio, y también lastimosamente es muy frecuente en nuestro medio la tuberculosis. Seguimos batallando con la tuberculosis en pleno siglo XXI, 2022, seguimos teniendo mucha tuberculosis pulmonar y esa tuberculosis pulmonar, ustedes saben también que puede ser extrapulmonar, que puede afectar el páncreas, el estómago, puede afectar las articulaciones y también puede lesionar la parte de los huesos. Y la fractura por estrés son aquellos huesos que están previamente sanos, pero están sometidos a movimientos cíclicos repetidos y que pueden fracturar un segmento del hueso. Pueden fracturar a nivel de las manos, aquellos que trabajan con esos taladros mecánicos, en las bailarinas, en los pacientes que hacen demasiada fuerza a nivel del segundo metatarsiano, etc. Entonces podemos obtener fracturas por estrés. Entonces, fracturas tumorales, fracturas carenciales o metabólicas, por infecciones y fracturas por estrés. ¿Alguna duda? Muy bien. Excelente. Pues entonces, esa es la parte del resumen que quería ver con ustedes. Ustedes lo han expuesto bastante bien. Entonces, este es un pequeño resumen que nosotros vamos a ir. Entonces, vamos a ir ahora haciendo la lectura. Entonces, hemos hablado y hemos visto de que la placa radiológica que nosotros vamos a tener tiene que tener una marca. Esa te da el buen posicionamiento, placa bien posicionada. ¿Es valorable o no es valorable la placa? ¿Me sirve a mí identificar lo que yo he pedido o no me sirve? La proyección, si es una placa anteroposterior, le hemos recordado que siempre en traumatología pedimos AP, no pedimos PA. Le podemos pedir una lateral, podemos pedir una oblicua. Entonces, esa es la presentación. Placa bien posicionada, valorable, de proyección anteroposterior y lateral de cúbito y siempre el lado, izquierdo o derecho. ¿Ok? Y luego viene el memotécnico PER. Forma, estructura y relaciones. Forma es todo lo que afecta a la cortical o la forma que nosotros anatómicamente conocemos de esa estructura. La E es de estructura que va a afectar la relación córtico-medular. Entonces siempre tiene que haber una relación 3:1. Excepto, doctores, en los huesos cortos como el cúbito y el peroné en su diáfisis. Van a fijarse que en el peroné la cortical es mucho más gruesa que la medular y eso es normal porque es un hueso mucho más duro, mucho más. Y relaciones es todo lo que afecta la lesión cortical. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a empezar a hacer la práctica porque les había dicho que en el ECOE, que es el último viernes de su rotación, tenemos 3 preguntas de características generales y 2 preguntas de lectura de placas radiológicas. Muy bien. Ninguna duda hasta acá, ¿no? Muy bien, doctor Justiniano. Descríbame la placa. Una cosa que les voy a decir es que no todos mis pacientes han autorizado que yo pueda poner sus placas. Van a imaginar que en todas las placas que yo les mando, a no ser que tengan una placa en esta zona, es porque tienen la placa acá. Entonces, las placas son correctamente posicionadas, ¿ok? Van a asumir que la placa está en este extremo o en este extremo, pero siempre es el lado derecho. Muy bien.
Doctor José, describa la placa. Está bien, doctor. Esta es una placa bien posicionada, valorable. Eh, vemos la forma alterada. ¿Qué te falta, doctor? eh, eh, bien posicionada, valorable. Es una proyección lateral y anteroposterior de la articulación del tobillo. Del lado del lado del lado izquierdo, doctor. Doctora Maricruz, ¿qué lado te parece? ¿Izquierdo o derecho? Doctora Maricruz. ¿Por qué tendría que ser? Doctora Jimena, ¿es izquierdo o derecho? Doctor, para mí es del lado izquierdo porque la tibia está lateralmente y el peroné medialmente. Doctora Yaslim, ¿izquierdo o derecho? Doctor, para mí es del lado derecho. La tibia está medialmente a la Doctora línea media. Erika, doctora Erika, ¿izquierda o derecha? Izquierdo, doctor. Muy bien. Entonces tenemos 4 contra 1. Los 4 de que dicen izquierda y una que dice derecha. Y si se fijan, es la respuesta rebaño. Uno dice una cosa y los otros no analizan y inmediatamente se por la doctora Yaslim. ¿Por qué le parece, doctora Yaslim, que es Doctor, derecho? porque pareciera, bueno, estamos mirando la placa de frente, entonces viendo el peroné está lateral a la línea media y la tibia está en la línea media. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Ustedes agárrense sus 2 tobillos en este momento. Y fíjense que los peronés siempre están laterales. Siempre están laterales. Entonces, ustedes tienen la línea media del cuerpo. Ahí está su peroné. Ahí, su peroné. Esta es su tibia. Aquí está su tibia. Y aquí está su peroné. Entonces, esta es la línea media del cuerpo. Si ustedes están agarrando ahorita, están agarrando sus 2 peronés. Yo estoy viendo de frente al paciente. Y el peroné siempre va a ser lateral. Siempre. Ya sea derecho, es lateral. Ya sea izquierdo, es lateral. Entonces, la tibia siempre queda al medio. ¿Ok? Entonces, si yo tengo mi signo radiológico acá, ¿dónde está apuntando? Mi peroné está apuntando hacia el lado derecho. Ese es el lado derecho. En el lado izquierdo siempre le va a dar la contra. Los izquierdistas siempre dan la contra, ¿no? Entonces, siempre se va hacia afuera. Entonces, en relación a la marca metálica que nosotros vamos a tener en nuestra placa radiológica. Entonces, esa es la forma de ubicarse. Ya les he dicho, igual el cúbito o el radio siempre va a ser lateral. ¿Por qué? Porque lo ponemos en conclusión supina. Entonces, siempre va a tener la forma lateral. Entonces, siempre tenemos que buscar que el radio nos indique qué posición tiene. ¿Ok? Entonces, por eso, vamos a ir recalcando, no hay ningún problema. Esto es lo primero, pero antes de responder, traten de analizar y traten de pensar. No hagan una respuesta rebaño, que es lo que hacen todos nuestros compatriotas, ¿no? Dicen, sí, vamos a votar por eso. Sí, sí, todos vamos a votar. Piensen antes de hablar, ¿ok? Una frase que dice, pienso, luego existo. Espero que hagan lo mismo. Entonces, tenemos una placa bien posicionada, valorable, de proyección lateral
y anteroposterior o AP de tobillo. ¿Qué tobillo? Derecho. ¿Por qué? Porque está lateral. Esta es la parte medial del paciente y esto es lateral. Entonces, no puede ser izquierdo porque tendría que quedar al medio el peroné y eso es imposible, ¿no? Entonces, muy bien. Hasta ahí estamos perfectos. Sigue describiendo, doctor José. Está bien, doctor. Respecto a la forma, tuvimos una alteración en el extremo distal del peroné, en el extremo distal del peroné. ¿Cómo se llama eso? En el peroné. ¿Qué se llama este segmento? ¿Qué se llama este segmento? Tiene un nombre. Mm, ah, Anatomía, pues, doctores, anatomía. Doctor, sí, ¿qué se llama? el maleolo, Eso, maleolo. el Maleolo maleolo lateral. lateral. Pueden decir el extremo distal del peroné, pero normalmente eso tiene un nombre. Esto se llama maleolo. Ok. Entonces, hemos dicho que no podemos decir diagnósticos en las descripciones, ¿no? Entonces, decimos una solución de continuidad. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, hay una solución de continuidad, no es una alteración, es una solución de continuidad. ¿Dónde? En el maleolo lateral. Muy bien, empezamos a describir. Ya has descrito la anatomía en la parte distal del peroneo o en el maleolo. Muy bien, ¿qué sigue? La forma. ¿Cómo está la forma? Según la forma, podemos encontrar que es una fractura ¿Y qué? oblicua. ¿Una qué? Una fractura oblicua, doctor. No podemos decir diagnósticos en las descripciones. Es la tercera vez que estoy repitiendo. Es de forma oblicua. La solución de continuidad es oblicua. ¿Qué tipo de oblicua? Tenemos, vamos a lo que es oblicua corta, oblicua larga. Oblicua larga. Muy bien. Oblicua larga. Si es oblicua larga, ¿qué mecanismo corresponderá? Mecanismo directo, doctor. Perdón. La Jimena. Para- Mecanismo oblicua larga. Indirecto, doctor. Muy bien. Mecanismo indirecto. Continúa, José. Podemos ver que es una fractura Pero no dicotópica. puedes decir Perdón. diagnósticos en las descripciones. Es la cuarta vez que te vengo diciendo. Sí, ¿Quieres doctor. que te lo escriba? No, doctor. Eso. Entonces, atento, pues, doctor. Es la cuarta vez que te repito. Muy bien. Entonces ya tenemos la anatomía, tenemos la forma, tenemos el mecanismo de acción. Vamos al desplazamiento. Eh, podemos ver que hay un, un desplazamiento, ya que un desplazamiento de angulación o angular. De angular. ¿Cómo es el desplazamiento de angulación angular? Un desplazamiento de angulación. Un desplazamiento de angulación, pero ¿angulación en qué? Hemos dicho que tiene dos. Cuando son anguladas, son en dos. ¿En varo o en valgo? En, en, va, en valgo. Adivinando, ¿no? Muy bien. Y si ustedes trazan el eje del hueso, fíjense dónde va el eje del hueso y dónde va el otro eje del hueso. Y dónde se entrecruzan en valgo, ¿no? Entonces, la directriz está hacia adentro. Entonces, esto es valgo. Si estuviera angulado hacia afuera, hacia adentro, esto sería en var, ¿no? Entonces, angulada en valgo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Te parece un hueso patológico? ¿Te parece un hueso sano?
Es un hueso sano, doctor, por la Eh, relación. Entonces, ¿por qué? Por la relación. Fíjense, el hueso, lo que les decía, el peroné es más grueso en la cortical que la medular. Esto sucede solo en el peroné. Después vamos a ir avanzando en la tibia. Muy bien, entonces, sí, no hay ninguna alteración, no hay ninguna lesión. Ya les voy a ir mostrando algunas lesiones que caracterizan los huesos que son anormales. Entonces, es una fractura de tipo traumático o habitual. Un caso de fractura es habitual o traumático. Muy bien. Muy bien, ¿qué más? ¿Algo más que hayamos visto? Nada más, pues. En relación a la lesión del hueso, eso es normal. ¿Cómo está la estructura? ¿Qué vemos en la estructura? Doctor José, prende el micrófono. Sí, sí, doctor. En ¿Estás la, apagando el micrófono? Entonces, si estás participando, ¿qué se ve en la estructura? doctor, en la estructura nosotros vemos que hay una relación de la cortical y la medular, pero excepto en esta parte que vemos el peroné, estamos Entonces, viendo. significa que está conservada, ¿no? Ujú. Sí, doctor. Eso, conservada. Relaciones, ¿te parece algo alterado ahí? ¿Algo afectado? Eh, no, no, doctor. En el lado de la tibia, eh, sí, hay una, Ok. en la parte medial de la tibia, en la parte medial de la articulación, hay un Ujú. desplazamiento del astrágalo en relación al lado lateral. Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Nada Mm, más, pues ya hemos hecho forma, estructura y relación. ¿Qué te falta ahora? Después de que has hecho toda la lectura. En diagnóstico. Eso. ¿Cuál sería el diagnóstico? Estamos en una fractura, o fractura por, sí, doctor, las ideas se me hacen. Eh, una fractura oblicua por mecanismo indirecto en la parte del malleolo lateral del peroné. Vean, hemos dicho que el diagnóstico tiene que ser claro, conciso y concreto. No puede estar volviendo a repetir lo que ya has descrito. Si has descrito que es una fractura oblicua, si has descrito que es una fractura desplazada, no puedes volver a decir lo mismo en el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico tiene que ser el resumen de lo que tú has descrito. Entonces, Fractura del malleolo lateral de la fractura del malleolo lateral oblicua. ya no digas oblicua, doctor. A ver, pensar lo que estás hablando. Entonces, si ya no podemos volver a repetir lo mismo, entonces, ¿qué dirías? Lo más fácil sería una fractura de malleolo lateral derecho, porque tienes que decir el lado, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, doctor. Entonces, no me sirve que fractura oblicua desplazada del malleolo lateral derecho, que no es patológica y que, qué sé yo. Entonces, resuman, es una fractura de tobillo derecho, pero habíamos visto que esta está abierta, esta zona está abierta. Entonces, hay una pérdida de relación articular. Entonces, esto lo convierte en una
luxofractura de tobillo. ¿Ok? Entonces, te fijan que él solo ha descrito esto, le ha valido madres esta placa. Entonces, normalmente siempre describimos la que mejor podamos describir y esta la utilizamos para correlacionar la profundidad. Ya les he dicho, yo no sé si este segmento es anterior o este segmento es posterior. Fíjense cómo acá viene el trazo de fractura. Y acá nos aclara que es más o menos como un espiroideo. Fíjense dónde se está yendo el trazo, hasta dónde sale el trazo. ¿Ah? Entonces, la relación entre la tibia y el astrágalo en la parte lateral está bien posicionada. Hay algunas veces en que la tibia se sale por delante o se sale por detrás, pero lo que describe él es bastante adecuado. Fíjense, no hay una buena relación. Entonces, es una luxofractura de tobillo derecho o una luxofractura de maleolo lateral derecho. Ahí está. Con eso resumimos absolutamente todo. Entonces, la primera participación es buena. Siempre hay que recalcar que tienen que analizar, vean primero la fractura, perdón, la placa e identifiquen qué es lo que estamos buscando. ¿Ok? Doctora Jimena Condori, escriba esta es la placa que habíamos visto. Fíjense, hemos utilizado un material de osteosíntesis y al reducir la fractura del maleolo, se reduce automáticamente la lesión ligamentaria. Los ligamentos igual van a tener que cicatrizar en un tiempo. Muchas veces tenemos que ponerle o suturar ese ligamento porque a veces queda demasiado roto. Pero la idea es estabilizar. La clave es volver a dejar la misma forma que tenía el paciente antes de su lesión. ¿Ok? Entonces, si nosotros fuéramos a describir, fíjense que acá no hay ningún trazo de fractura, esta ya es la consolidación del trazo de fractura, entonces ya ahí cambia la descripción. Cuando nosotros vamos a identificar, vemos que es una placa bien posicionada, valorable, de proyección lateral y anteroposterior del tobillo derecho. ¿Dónde podemos evidenciar que la forma está alterada? ¿Por qué está alterada la forma? No está alterada porque hay fractura, porque yo ya no veo fractura. Significa que esto está consolidado. Pero está alterada porque hay la presencia de un material de tipo metálico. Porque normalmente nosotros no tenemos ese tipo de material, ¿no ve? Pues no tenemos fierros en nuestro cuerpo. Entonces, ahí está alterada la forma. Fíjense que la forma está alterada porque hay la presencia de un material de tipo metálico. Nosotros no decimos si son placas, clavos, tornillos, etc. Decimos que es un material metálico. Puede ser un material de osteosíntesis. Cualquier material de osteosíntesis es aquel que nosotros utilizamos para reparar los huesos. Osteosíntesis puede ser un clavo, un tornillo, una placa, alambres, clavos, etc. ¿Ok? Material de osteosíntesis que se encuentra en la parte distal del peroné a nivel del maleolo lateral. Estructura conservada, las relaciones conservadas y puede decir el paciente, si no ven la fractura, entonces es una fractura consolidada del maleolo lateral sometido a una intervención quirúrgica. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos llama es esto. En relaciones también pueden fijarse esto. ¿Qué son esos? Son como hilitos. Normalmente son las gasas que se ponen, que están por fuera de la piel del paciente, que nosotros utilizábamos antes. Antes los doctores, bueno, en este tiempo también hay algunos que se olvidan las gasas dentro de las articulaciones o más frecuentemente dentro de la panza, cuando meten gasas y las gasas se llenan de sangre, es imposible determinar si es un tejido o no. Cuando sacan una radiografía, ven si ya tienen alguna duda, si las instrumentadoras les dicen, doctor, me falta una gasa, y buscan y no encuentran, sacan una radiografía y pueden ver por estos hilitos metálicos la gasa donde se encuentra ubicada. ¿Ok? Muy bien. Doctora Jimena, esta está bonita, describa la placa. Ya, doctor. Bueno, es una placa bien posicionada, es valorable de proyección antero-posterior de, de la diáfisis de la tibia en la forma de la pierna. Eso es diferente, ¿no? Sí. Eso no es tan lateral, si se fijan, no es tan lateral, es un poco oblicua, pero seguramente el paciente ha estado muy adolorido por tremenda lesión, que es muchas veces difícil colocarlo recto. ¿Ya? Entonces, para fines didácticos vamos a decir que es una placa lateral. Muy bien.
Entonces, la doctora ha dicho, es una placa bien posicionada, valorable, de proyección lateral de la pierna. Exactamente. ¿De qué pierna? De la Pierna. derecha, doctor. ¿Por qué derecha? Que la tibia está medialmente y el peroné lateral. ¿Qué? ¿Por qué la qué? Que la tibia está medialmente y el peroné lateral, doctor. Eso. Perfecto. Si está medial y lateral, a ver, tócase sus piernas usted. Es como si me estuviera viendo de frente a mí. Ujú. Entonces, ¿qué lado sería? ¿Sería izquierdo o derecho? Derecho. Doctora Erika, Mm, ¿derecho o izquierdo? Izquierdo, doctor, sí. ¿Por qué? porque viendo, bueno, estamos viendo al paciente de frente y el peroné está lateral. Ahí, bueno, respecto a la tibia se encuentra medial. Eso. Este es el eje medio del paciente. Esto es lateral y esto es medial. Fíjense, entonces la tibia siempre queda medial y el peroné siempre queda lateral a la línea media. Entonces es una pierna izquierda. No se preocupen, vamos a ir analizando esto. Es un poco difícil el concepto. Ya, a ver, siga. En cuanto a la forma, esta está equilibrada porque evidenciamos que hay una solución de continuidad Ya. en un tercio proximal y 2 tercios medios de la diáfisis de la tibia. Eh, esta es bifocal porque se ve que hay Eso. Entonces tenemos una solución de continuidad de tipo bifocal, ¿no? sí, de tipo oblicua larga, doctor. Primero hemos visto bifocal. Ya. Céntrate en una de las soluciones. Ya. En Entonces, primero la de arriba y lo de abajo. ¿Dónde está la de arriba? ¿En qué unión está? ¿A qué segmento corresponde? metafisiaria, doctor. Sí. Metáfiso diaficiaria, ¿no? Muy bien. Entonces, está en la anatomía, en la zona metáfiso diaficiaria. Y esta es de un trazo de tipo eh, espiroideo, doctor. ¿Espiroideo? Mm, no, en tallo verde. eh, Ay, doctora, no me vengas a decir tonteras, a ver, dime. Ya. ¿Cómo puede ser en tallo verde? ¿Dónnde suceden las fracturas en tallo verde? Es que todas las niñas así. Solo ve, doctora, nada más. No te inventes las cosas. Fíjate. Hemos dicho que tallo verde, solo una de las corticales es la que está fracturada aquí. Y es un mecanismo de inflexión, se dobla. Aquí está fracturado acá, por eso es importante que digan si es monocortical o bicortical. Entonces, a nivel de la solución de continuidad proximal, vemos una solución de tipo bifocal, que es bicortical. ¿A ver? Ya. Entonces, ¿qué trazo te parece este? ¿Encaja en alguno de los que hemos revisado ya? Que yo recuerde, ¿no, doctor? Yo recuerdo que... Ya. ¿Cuáles son los trazos que hemos visto? Transversal, oblicua larga, oblicua corta. En orden, doctora, como hemos colocado. En orden. mm, mm,
No recuerdo el orden, doctor, pero sí recuerdo los trazos. Hace 5 minutos he dado eso, doctora. Hace 5 minutos. Doctora Erika, recuérdele a su compañera. La longitudinal, transversal, la oblicua, Oblicua. oblicua corta o menor. Bien. No recuerdo más, doctor. Bien. Hasta les he dicho que le saquen foto, doctora. Ese es el grado de interés que le ponen, pues es el grado de interés que le ponen ustedes. Cuando se les dice, ¿tienen alguna duda? No tienen ninguna duda, ¿no? Son genios. Pero cuando se les pregunta, ay, no me acuerdo. Hace 5 minutos hemos pasado eso, doctora. Y lo mismo para los demás. Bueno, me pagan por esto, entonces. Es longitudinal, transversa, oblicua corta, menos de 30 grados, con minuta. Espiroidea, oblicua larga, mayor a 30 grados. A la de mariposa, abulsiva y compresiva. ¿Ok? Si gustan, le pueden tomar foto, hacer lo que quieran, pero ya. Entonces, ¿alguno encaja en esto, doctora Jimena? Doctora Jimena, ¿alguno encaja de estas estructuras o no? No, doctor. Ya, eso. Hemos dicho que normalmente pueden suceder que sean mecanismos directos y mecanismos indirectos. Pero en la mayoría de las veces sí, otros no. Entonces quiere decir que este es un trazo compuesto. Fíjate que tiene una forma irregular. No es totalmente correlacionable a ninguna de ellas. Esta sí, fíjate, esta sí la podemos correlacionar con el eje del cuerpo, del hueso. Este es el eje del hueso y este es el trazo de fractura. Entonces, fíjate, si tienen dudas, hacen la medición. En este yo no podría definir si es un trazo oblicuo, o es oblicuo corto, es un trazo transversal, es un trazo compuesto. Tiene un trazo oblicuo corto chirito, tiene un oblicuo largo, entonces es compuesto. Porque en medicina no todo se ciñe a las reglas. Entonces, este es un trazo compuesto. ¿Ok? Ya, entonces definamos que es un trazo compuesto. Este es de alta energía o de baja energía, esta lesión. Sí. Es de alta energía, ¿Qué? porque esta energía se está transmitiendo a nivel de la extremidad, doctor, y por ende en el hueso. La energía se disipa en el hueso o se transmite en el hueso. Bueno, yo veo que es de alta energía porque encontramos lesiones importantes en el hueso, doctor. Pero por supuesto, doctora, para que se rompa en 2 sectores, tiene que ser una lesión bastante fuerte. Eso es lógica, eso es analizar la radiografía y ver si se ha roto en 2 segmentos, probablemente la lesión ha sido de alta energía, ¿no? De tipo traumático. ¿Qué más? Eh, Ya hemos visto la anatomía, ya hemos visto el mecanismo, ya hemos visto que es traumático, es un hueso que estaba previamente sano y se ha roto. ¿Qué te falta? Está desplazada, doctor, ¿Qué tipo de desplazamiento? en, en varo. Y este es el eje del cuerpo. Fíjate,
Esta es la parte media, entonces es en varo. Fíjense que es como un, aquí vendría el otro parente, entonces en varo. No está desplazada en varo. Muy bien. ¿Qué más? Es un hueso sano, doctor, porque es más que todo de tipo traumático. Sí, ya hemos visto eso. Muy bien. Entonces, la parte de la solución de continuidad proximal ya está descrita. Ahora, vámonos a la parte distal. Acá. Escribe esa zona. Bueno, la forma está alterada porque se evidencia una solución de continuidad en los 2/3 mediales en los 2/3 de la diáfisis de la tibia. Y el tipo es de oblicua larga, doctor. El mecanismo es indirecto. Esta está totalmente desplazada. Y el hueso está sano porque es de tipo traumático, doctor. ¿Qué más? ¿Algo más? En cuanto a la estructura, bueno, yo veo que esta está Estamos. conservada porque, Este es el eje del cuerpo y este es el eje de la fractura. Probablemente acá no haya más de 30 grados. Fíjate, si te extiendes acá, esto es lo que nosotros vemos. Este es el ángulo que nosotros vemos. Y probablemente no es una oblicua larga, es una oblicua corta, que correspondería a un mecanismo directo. Tiene que ser directo para que se rompa en dos segmentos. Probablemente es difícil que el mecanismo indirecto haya surgido. Que indirectos normalmente es cuando el mecanismo de oclusión sucede en otro lado, ¿no? Entonces aquí ha habido un impacto y ha roto en dos segmentos. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de desplazamiento tiene este? Segmento distal. en valgo. Muy bien. Aquí está el eje y aquí está el eje. Entonces, si lo hacemos recto, probablemente sí es en valgo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, el hueso está plano porque es de tipo traumático. La estructura, bueno, está conservada porque hay una relación de 3:1 córtico-medular. ¿No? Y en cuanto a las relaciones, mm, mm, bueno, yo la veo conservada, doctor. Las relaciones se conservan. ¿Ahí o no? No se encuentran relaciones o se encuentran relaciones. Eso es lo diferente. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¿A qué te parece esto? Una férula, doctor. Oh, ¿Qué es una férula? sí. ¿Qué es una férula? Defíneme una férula. Mm, es un inmovilizador que se utiliza más que todo para esguinces. Bueno, entonces sería ¿Tú un ves un yeso. esguince ahí? No, no, entonces es un yeso, doctor. ¿Por qué un yeso? Hola. ¿Para qué hemos hablado de las densidades? ¿Qué densidad tiene eso? Densidad blanca clara, doctor, sería. Nunca hemos hablado de densidad blanca. Ay, no, de densidad. ¿Cuáles son las 5 densidades que hemos visto? ¿Qué tal? Aire, agua, material óseo cálcico, eh, metal y, mm, y grasa, doctora. Me falta uno. A ver, son 5. Una otra vez más. Aire, agua, grasa, metal y hay material cálcico óseo. Eso, óseo o cálcico. Mm. Ya, entonces, para eso. ¿Y qué te parece esto?
¿Qué densidad tendría? Metálico, doctor. Metálico. ¿Tú crees que le pondría un metal por fuera de la pierna al paciente? Pues fíjate, esta con esta no se parece, ¿eh? Esto con esto no se parece, ¿eh? Sí, doctor. Ah, sí. Ay, Dios mío santo. Quisiera que lo vean al interno que está rotando con nosotros ahora. Realmente no tiene idea de lo que es la medicina, doctores. Y es precisamente porque han llevado las clases teóricas 2 años ellos. No tienen idea de cómo valorar a un paciente. Ayer en quirófano estaba muerto de miedo porque no siquiera sabe cómo cambiarse, cómo lavarse. Cuando ve sangre estaba ahí temblando. Eso es lo que está ocasionando estas clases teóricas, doctores. Le están enseñando a no pensar, a que todo le diga el doctor. Ya has dicho, esto no son clases teóricas, son clases de razonamiento. Pero ustedes no quieren ni siquiera pensar, ni siquiera se acuerdan lo que hace 5 minutos hablamos o lo que ayer hemos hablado de las densidades. Para eso nos sirve estudiar. Para eso les digo que lleguen 2 o 3 hojas, nada más, para que se den cuenta cuando les llegue algún tipo de trazo, entonces, sepan más o menos diagnosticar y sepan qué probablemente puedan hacer. Pero si les llega un caso de estos, van a estar ahí, ¿cómo era? Con decirles que el doctor no siquiera se acordaba el nombre de su docente. Ya es el colmo, doctores. Realmente. Están en 4 año. Piensen si realmente quieren ser buenos médicos o pueden estudiar otra cosa porque no están haciendo cosas bien. ¿Cuál sería el diagnóstico, doctora? El diagnóstico es una fractura bifocal de la tibia, del lado izquierdo, doctor. No, del lado derecho. Ay, Dios mío. Del lado derecho. ¿Del lado derecho o izquierdo, doctora? Izquierdo. Pues, sería un diagnóstico de una fractura bifocal Cuando de le la... va a poner nerviosa con su paciente, cuando le diga, doctor, usted no sabe nada, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando tu paciente diga, no sabe nada, doctora? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Reírte otra vez? ¿Piensas que esto es un chiste? Analicen muy bien las situaciones, doctores, porque la verdad que ya no voy a decir absolutamente nada más. Muy bien, entonces es así como nosotros analizamos esta solución de continuidad. Fíjense que tenía un trazo bastante complejo, que no se pudo ni siquiera reducir en la lesión. Hemos tenido que utilizar también unos alambres para que se pueda contener porque es una fractura muy inestable. Fuera de eso, fíjense que cuando nosotros vemos una fractura de estas, no estamos viendo el peroné. El peroné, cuando se fractura a nivel del maleolo, la mayor parte de las veces siempre tiene que ser solución quirúrgica. Cuando se afecta en su diáfisis, la mayor parte de las veces lo dejamos sin ni siquiera tratarlo, porque no es un hueso de carga. Entonces, eso consolida. Y tenemos que analizar cuando las fracturas son a nivel de la cabeza, porque por ahí pasa el nervio ciático externo. Si nosotros nos fijamos en una verdadera P, nos hubiésemos dado cuenta de que el paciente tenía una solución de continuidad bifocal, pero también tenía una lesión a nivel de la cabeza del peroné. ¿Ok? ¿Por qué es importante el paciente tenga una lesión a nivel del peroné? Porque se le cae el pie se vuelve un pie sambo. Entonces el paciente es imposible que vuelva a caminar con esa alteración, porque va arrastrando el pie. Entonces, siempre nosotros tenemos que hacer un examen también de tipo neurológico. Una vez que vemos la radiografía, vamos y le pedimos al paciente, mueva el pie o lateralice el pie. Lo que hace el peroneo es lateralizar el pie y dorsiflexionar el pie.
Si hubiera alguna alteración clínica, nosotros hacemos una exploración directamente, hacemos una incisión, abrimos, vemos si el nervio está seccionado o está comprimido o está lesionado. Entonces, ahí reparamos o tomamos un injerto y hacemos un injerto de nervio. Y fíjense que es una fractura de alta energía. Ya no tiene esas características zonas. Fíjense la diferencia que hay entre el hueso y el metal. Eso es lo que lo diferencia de esta zona, que tiene la densidad cálcica. Entonces, fíjense que ya no tiene esa férula, está totalmente con un clavo endomedular, que es el gold estándar para este tipo de tratamientos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Mañana vamos a seguir practicando. Así que espero que se pongan mejor las pilas, doctores, porque realmente quisiera que se pongan en mi lugar cuando yo pregunto alguna cosa. Les encantaría que ustedes, si me preguntan y yo no les responda, no sé, qué clase de relación tendríamos, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes si sus alumnos, si algún rato son alumnos, docentes o ayudantes, nunca les respondan nada? Eso realmente es muy, muy frustrante, doctores. Pero bueno, les voy a mandar placas radiográficas para que ustedes vayan analizando en el WhatsApp. ¿Cómo tienen que hacer? Les voy a mandar la radiografía del grupo, ustedes van a analizar y luego van a reenviarme a mi personal, al WhatsApp personal, la placa, y debajo de eso van a empezar a escribir qué es lo que ven en esa placa. ¿Ok? No quiero que lo hagan a mano, no quiero que le saquen foto y empiecen a escribir, no quiero que lo hagan en PDF, no quiero que lo hagan en la computadora, no. Les mando la foto, ustedes me la vuelven a reenviar y a partir de eso empiezan a escribir, ¿ok? Para que yo les pueda ver si está mal y en algún momento señalarles si hay alguna corrección. ¿Han entendido? Muy bien, porque estoy diciendo claro. Cada vez que les pido lo mismo, hay gente que le saca foto, lo hace en PowerPoint, lo hace en PDF, le pone flechitas, le pone... No me interesa eso. Me interesa que ustedes analicen las radiografías y vayamos bien. ¿Ok? Muy bien, doctores, nos vemos el día de mañana. Las placas que les mando tienen máximo 1 hora para responderla. Y traten de hacerlo solos. No tiene sentido de que ustedes busquen en internet o que se hagan ayudar con alguien que ya ha pasado. No tiene sentido porque al final en su COE no va a haber nadie que le esté ayudando. Entonces ahí se va a ver si han estudiado o no. Ok, doctores, les mando enseguida. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.